Buenas tardes. Agradeciendo a todos los miembros del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención y Control del Cáncer del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas por esta invitación para exponer el tema que estamos mencionando de cáncer de hígado, prevención y detección temprana. Bien. Bueno, esta imagen presenta pues un hígado bastante, digamos, afectado por un tumor, a un tumor bastante avanzado, que es lo que generalmente se encuentra en los casos, ¿no?, que acuden al médico a consultar y en los cuales muchas veces ya el cáncer está tan avanzado que, digamos, las posibilidades de curación son bastante escasas, ¿no? Como les decía, el tratamiento del cáncer generalmente es quirúrgico y estamos viendo ahí justamente que el cirujano está haciendo un procedimiento de resección hepática. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que el objetivo no es, digamos, intervenir a pacientes con cánceres o enfermedades o tumores tan avanzados del hígado, que en este caso, ¿no?, porque sus posibilidades de curación son bastante pobres y la mayoría de pacientes que acuden a los hospitales especializados llegan con cánceres, digamos, en estadios avanzados, 3, 4. Hablar de prevención del cáncer de hígado es bastante complejo justamente por la diversidad de factores que intervienen en la génesis de esta neoplasia, ¿no? Mencionando eso sí, que hablando de cáncer de hígado, no estamos hablando de una sola enfermedad, estamos hablando de varias enfermedades que se resumen en este término de cáncer de hígado. Bueno, en general el cáncer primario que se origina en el hígado tiene un pronóstico bastante pobre, ¿no? Al igual que en otras neoplasias, como con cáncer de páncreas, ¿no? Y que, como vamos a ver, ¿no?, la sobrevida es bastante baja, ¿no? Y como ven ustedes ahí, que la cantidad de casos nuevos se asemeja casi al número de muertos, ¿no? O sea, por eso estábamos viendo ahí que dice que una tasa de supervivencia también bastante baja, menos del 10% de todos los casos de cáncer de hígado. Y como les decía, hay varios tipos de cáncer de hígado, siendo el hepatocarcinoma el más común, ¿no? Un 80-90%, de acuerdo a digamos, a las diferentes regiones o estadísticas que se hacen. El cáncer primario de hígado, hablando básicamente del hepatocarcinoma, necesita o se desarrolla generalmente sobre un hígado enfermo, ¿no? Un hígado que ya por sí está dañado, aunque en algunos casos aparece cáncer también de hígado, en donde, por ejemplo, la cirrosis no está presente, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? La mayoría de casos de cáncer de hígado se presenta en pacientes con cirrosis, ¿no? Y la edad más afectada, generalmente, también está entre los 50 y 60 años de edad. Aquí vemos la serie de tumores malignos del hígado, encabezadas por el hepatocarcinoma. Como hemos visto, un alto porcentaje son hepatocarcinomas, 80-90%. Luego sigue otro tipo de cáncer, que es el hepatoblastoma, que generalmente se presenta en niños menores de 3 años, ¿no? Es un tumor embrionario. También tenemos cánceres de las vías biliares intrahepáticas, los colangiocarcinomas, que también es un porcentaje menor, 5 a 20%, otros más raros que son el cistoadenocarcinoma hepático, carcinoma de células escamosas, tumores mesenquimatosos, ¿no? En fin, que son mucho más raros. Bueno, para poder, digamos, hablar de prevención y detección, tenemos que conocer primero dónde se presenta, cómo es su forma de presentación, su frecuencia de estos tumores, ¿no? De acuerdo al IARC, ¿no?, publicado en el estudio de Globocan, en el mundo, a nivel mundial, el cáncer de hígado es el sexto cáncer más común, ¿no? Y tiene actualmente un incremento alto, sobre todo en jóvenes, en Estados Unidos, Japón y ciertas partes de Europa, o sea, en países ya que se llaman desarrollados. Entonces, según este estudio, ¿no?, el IARC y Robocan en realidad hacen proyecciones, ¿no?, estadísticas sobre los casos con que cuenta o con la información que cuenta de los diferentes países. En el sentido, como les decía, cáncer de hígado ocupa el sexto lugar, ¿no?, en incidencia, o sea, de casos nuevos, y una mortalidad
que ocupa el tercer lugar. Se dan cuenta ustedes que esto, o sea, es un hígado muy, digamos, que causa alta mortalidad. Ahí estamos viendo el cáncer de hígado, el sexto lugar, y lo que está en amarillito, ay, eh, lo que está en amarillito es de la mortalidad por cáncer a nivel mundial, ¿no? Ven ustedes que está en el tercer lugar. Ese es a nivel mundial, ¿no? Pero, o sea, es un promedio mundial, pero la incidencia es diferente según las regiones. Ya se está terminando su tarea. Ya voy. ¿Ya? Sí, verdad, por favor. Entonces, vemos que hay incidencias que varían, ¿no? De 7 casos por 100.000 habitantes en Asia a 5.3 en Europa Occidental o 6.6 en Europa del Sur o Norteamérica, ¿no? De acuerdo al IARC. El IARC es una agencia internacional de investigación en cáncer, ¿no? Entonces, según esto, el cáncer de hígado tiene relación con la ubicación geográfica, ¿no? Cada región tiene una incidencia variable, ¿no? Tanto ¿no? Y que refleja justamente lo que vamos a ver después, su asociación del cáncer de hígado con el virus de la hepatitis B y C, ¿no? O sea, según la incidencia de hepatitis B y C, va a reflejarse en el cáncer de hígado. Y como estamos viendo también acá, la hepatitis viral, ¿no? Y el hepatocarcinoma están asociados en un 75% aproximadamente de los casos a nivel mundial, ¿no? Y la mayor incidencia o la más alta incidencia se encuentra en Asia y en una parte que se llama de África que se llama la subsahariana, en donde hay justamente una alta presencia de portadores endémicos de hepatitis B. Acá vemos, ¿no? Según el continente, la incidencia y la mortalidad. Vemos que en Asia está el más alto porcentaje, un 70%. En Europa se le sigue Europa con ya muy por debajo, un 10%. África, como les decía en general, porque hay una parte de África que es de la parte subsahariana, que también tiene una incidencia alta. Pero en general, en todo el continente africano, el promedio es bajo, en Norteamérica es más bajo, y en Latinoamérica ustedes se dan cuenta, ¿no? Entre los cuales se encuentra el Perú, ¿no? Su incidencia casi el 5%. ¿No? En cambio, vemos que la mortalidad está, en este caso, en la incidencia y la mortalidad, ¿no? Alta está en verde, ¿no? Se dan cuenta que la alta mortalidad, y en cambio, y vemos que igual en Asia se encuentra el mayor porcentaje de mortalidad, ¿no? Seguido de Europa, ¿no? África, Latinoamérica está en el cuarto lugar, ¿no? Norteamérica en el quinto, ¿no? O sea, en mortalidad. No es lo mismo la incidencia que la mortalidad. En cuanto al sexo, ¿no? Esto estamos hablando de a nivel mundial, de acuerdo a este estudio del IARC, ¿no? Publicado por Globocam, en donde vemos, ¿no? Acá encontramos el hígado, ¿no? En donde vemos en azul la presencia de hombres y digamos, en color rojo oscuro tenemos la incidencia en mujeres. Vemos que hay mucha mayor incidencia en hombres a nivel mundial. Según esto, aproximadamente 2 a 3 veces más frecuentes en hombres que en mujeres. Y eso tiene su explicación, que vamos a ver también después, ¿no? En el Perú, ¿cómo es? ¿No? Vemos acá la incidencia de los cánceres más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, y no encontramos al cáncer de hígado, ni en hombres ni en mujeres. Hay otras neoplasias que son más frecuentes, como son, ustedes habrán visto en la anterior que el pulmón es frecuente, ¿no? En hombres, el cáncer de mama en mujeres, colorecto, próstata, ¿no? En cambio, en el Perú, ¿no? Vemos que próstata está en los primeros lugares en el hombre y en las mujeres cánceres del seno, de la mama, estómago, etcétera, pero no hay cáncer de hígado como entre los primeros lugares, ¿no? Acá vemos una tabla en donde vemos que cáncer de hígado está en el 10º lugar, ¿no? En incidencia, o sea, en casos nuevos, y en mortalidad está en el octavo lugar, ¿no? En mortalidad. Y eso
Eso es en el Perú, haciendo mención que estos son proyecciones de acuerdo a un estimado, de acuerdo a los casos que se reportan, porque lamentablemente en el Perú no tenemos, digamos, programas, ¿no? Ya hagan estadísticas para informar todos los casos de cáncer que existen, ¿no? Y acá tenemos también igual, ¿no? La incidencia y la mortalidad de acuerdo, también de acuerdo al IARC, en hombres y mujeres, y vemos que el hígado, ¿no? El hígado, en donde la diferencia no es muy alta, es más frecuente en hombres, ¿no? Pero en comparación con las mujeres no es tan alta, ¿no? Como han visto en el anterior, que sí hay una gran diferencia, ¿no? Mientras que a nivel mundial, como dice, es 2 a 3 veces más frecuente en hombres, acá en el Perú, según de acuerdo a estas proyecciones, eso no sucede, ¿no? Es 4.9 en hombres, 4.2 en mujeres. Eh, entonces acá tenemos igual, ¿no? Este es de acuerdo al sexo, ¿no? Perdón, la mortalidad es 4.9 y 4.2. De acuerdo al sexo, ¿no? Igual vemos que incluso de acuerdo a estas estadísticas, en mujeres es un poquito más frecuente que en hombres, ¿no? 4.7 en hombres y 5, ¿no? En mujeres, ¿no? Entonces, estos son porcentajes de incidencia de casos nuevos en el Perú. En el registro, ¿no? Hace un momento le decía que en el Perú no hay pues no hay registros que informen sobre la verdadera dimensión de los casos, ¿no? De cáncer. En Trujillo había un registro hace ya muchos años, que después no se ha continuado, que tuvo a cargo del doctor Albújar, ¿no? Pero actualmente solamente existe de Lima Metropolitana y también, según tengo entendido, de Arequipa. Pero si te acuerdas a este estudio del registro de Lima Metropolitana de 2013 a 2015, ven que también ya se fue ocultando, no es tan reciente, el cáncer de hígado, ¿no? Está en un puesto bastante bajo, número 14, 13 o 14, y vemos que la incidencia o los casos nuevos son parecidos entre hombres y mujeres. Vemos de acuerdo a este registro 5.5 en hombres, 4.2 en mujeres. Y como ustedes han visto antes, a nivel mundial la diferencia ¿no? Era entre 2 a 3, ¿no? Veces más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? O sea, aquí cambia el, el, el cáncer de hígado, ¿no? Es frecuente también en mujeres, ¿no? Comparando con los hombres. Acá vemos igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Este es ya de acuerdo a la proyección, a las estadísticas, por 100.000 habitantes, ¿no? Igual en hombres, vemos que cambia 2.5 a 3.3, o sea, de casos nuevos estimados por 100.000, ¿no? Ahora, les decía que digamos, hablar de prevención en cáncer de hígado es bastante complejo porque hay que tener en cuenta qué es lo que causa el cáncer de hígado. Lo que se conoce y es ampliamente conocido es la relación del cáncer, hablando del hepatocarcinoma, ¿no? Como hemos visto que es el más frecuente, está relacionado con el estado de ser portador de hepatitis B y hepatitis C. ¿No? O sea, el hepatocarcinoma, ¿no? El hepatocarcinoma, que es el que acá está con siglas de HCC, están asociados con la hepatitis B y C. Eso es bastante conocido, ¿no? Y es altamente, porque en gran porcentaje se encuentra en pacientes con cáncer de hígado, hepatocarcinoma, también cirrosis y producido por hepatitis B y C. Como les decía, también la alta incidencia en Asia, y se usa un estudio en Taiwán, ¿no? Pacientes con hepatitis B, que a su vez tenían antígeno de superficie positivo, con una incidencia muy alta de 495 por 100.000 habitantes, que es 98 veces más que el riesgo en relación a los que no tenían antígeno de superficie positivo, o sea, que eran antígeno de superficie negativo, ¿no? Ahora, los casos que uno detecta de hepatocarcinoma, ¿no? Que están en relación a la hepatitis B, ¿no? La hepatitis viral B, y asociados con cirrosis, se presenta en un 50%. La hepatitis C, ¿no? La hepatitis C
es, digamos, menos frecuente, pero podría decirse, más dañina, ¿no? La hepatitis C causa más infección crónica que la hepatitis B y también produce más cirrosis, ¿no? En relación a la hepatitis B. Se dice unas 20 veces más cirrosis, ¿no? que la hepatitis B. Si bien la hepatitis B es menos frecuente, pero cuando se produce, ¿no? o afecta a una persona, el riesgo de cirrosis es mucho más posible. Y además, la cirrosis es mucho más avanzada que lo que produciría la cirrosis que podría producir el virus y la hepatitis B. Asimismo, el intervalo para desarrollar, o sea, entre el contagio, ¿no? Con hepatitis C, ¿no? Y el intervalo para desarrollar cáncer, hepatocarcinoma, ¿no? Es de 30 años. ¿No? Vean, o sea, no es que se infectó con hepatitis B o C y de inmediato a los pocos años de edad cáncer de hígado, no. 30 años es en hepatitis C y 40 años, ¿no? 40 años casi 50 años en hepatitis B. O sea, eso simplemente para demostrar que la hepatitis B, ¿no? digamos, produce más daño, ¿no? en el hígado que la hepatitis B. Y asimismo, ¿no? El riesgo de hepatocarcinoma, ¿no? es mucho mayor, ¿no? en hepatitis C que en hepatitis B, ¿no? Que es caso de cirrosis, ¿no? Cuando hay cirrosis por hepatitis C, ¿no? El riesgo de hepatocarcinoma es mucho mayor. Hay que tener en cuenta que el hecho que un paciente tenga cirrosis por hepatitis sea B o C, no quiere decir que eso obligatoriamente va a ir a cáncer, no. Es que la cirrosis es parte del problema, puede transformarse en cáncer, pero no todos los pacientes con cirrosis van a desarrollar cáncer. Otro factor está en relación al alcoholismo crónico. El alcoholismo crónico, ¿no? También de por sí mismo tiene efectos cancerígenos porque lleva estrés oxidativo, inflamación y cirrosis. Termina en cirrosis, ¿no? Bueno, por una serie de mecanismos como por ejemplo la producción de acetaldehído, que daña las mitocondrias, ¿no? Produce hiperoxidación lipídica, activación de monocitos, en fin, una serie, fibrosis y cirrosis. El alcohol por sí mismo. Digo, me voy a cambiar. Otro factor son la raza, la etnia, ¿no? Se ha visto, ¿no? Que en Estados Unidos, ¿no? En un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, que se ve que es más frecuente en asiáticos, ¿no? En asiáticos, que en la gente afroestadounidense. Y asimismo, estos afroestadounidenses, su incidencia es mucho más, es 2 veces más que en los de raza blanca, ¿no? Y como les decía, también es más común en hombres, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones? Aquí vemos casi como un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué condiciones están asociadas a carcinoma hepatocelular? Como les digo, hepatocelular es el cáncer más frecuente, 80-90% de todos los cánceres de hígado. Vemos que los virus de la hepatitis B y C y el alcohol tienen una alta asociación, igualmente hepatitis autoinmune, ¿no? Y otras, digamos, cirrosis más raras, como cirrosis picogénica. Hay otra que es la cirrosis, ¿no? Por enfermedad de hígado graso no alcohólico, que con siglas son estas, o en castellano es esta, enfermedad hepática de hígado graso no alcohólico. También tiene una incidencia, o sea, una asociación alta. ¿Qué es la enfermedad? Bueno, de eso lo vamos a ver después, pero ya adelantando un poco. La enfermedad de hígado graso no alcohólico es la esteatosis, ¿no? Es la estetosis hepática, que siempre frecuentemente se informa en los reportes, ¿no? sea de ecografía o sea de tomografías, ¿no? Otros más raros son también con hemocromatosis, antitripsina, o sea, una serie de enfermedades ya de tipo metabólico, de tipo, digamos, con daño a nivel genético. La cirrosis biliar primaria, enfermedades Wilson también son como mucho, tienen una incidencia baja, pero también son poco frecuentes. Ahora, hay enfermedades que no tienen cirrosis, como estas que están viendo ustedes, que son bastante raras, ¿no? Que tienen un riesgo moderado, excepto la tirosinemia hereditaria. Como les digo, todas estas enfermedades son poco frecuentes, ¿no?
Otros factores ambientales, ¿no? Como exposición a torotrace. Torotrace es un componente, es un elemento radioactivo que se usa a veces ¿no? En algunas industrias, en fin, ¿no? Pero, lógicamente, todos los que trabajan están protegidos, ¿no? Con una incidencia en general no tan alta. Los esteroides androgénicos también tienen una incidencia, ¿no? Moderada, podría decir, sí, ¿no? Con un riesgo moderado. Los fumadores también igual, una incidencia baja, moderada, en relación a hígado. Hay una sustancia que se llama aflatoxina, que es una toxina producida por un hongo, el Aspergillus flavus, que también tiene un riesgo moderado, que también vamos a hablar después de estos factores, ¿no? A continuación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hepatocarcinoma, ¿no? Primero, la cirrosis, sea con Child A o B, cualquier etiología, la cirrosis de por sí es un riesgo para hepatocarcinoma, no importa cuál sea la etiología, ¿no? Lógicamente, cuando está asociado a hepatitis B o C es mucho más alto, pero igual, si así no hay hepatitis, también existe el riesgo de hepatocarcinoma. Como ven ustedes, alcohol, ¿no? Hepatitis no alcohólica, ¿no? Otras etiologías, y sin cirrosis, por ejemplo, también hay casos de hepatitis B que no tienen cirrosis y desarrollan cáncer. O sea, no necesariamente para que haya cáncer, hepatocarcinoma, tiene que haber cirrosis. Hay ocasiones en donde hay cáncer sin cirrosis. Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles son los principales? La cirrosis hepática, como les decía, el principal de cualquier etiología. Las causas de cirrosis, ¿no? Son la hepatopatía alcohólica, infección crónica por virus de la hepatitis B asociadas, ¿no? Con incremento alto de enfermedad hepática metabólica, ¿no? O sea, lo que producen ¿no? O sea, el alcohol o hepatitis producen un ¿no? hepatocelular, y de ahí va avanzando, ¿no? Cambiando hacia cáncer, ¿no? La inflamación crónica, ¿no? Que sea porque produce generalmente, sea el alcohol, sea la hepatitis, ¿no? Crea un ambiente, un microambiente que facilita la carcinogénesis, ¿no? En fin, una serie de mecanismos entre los cuales está que que el sistema inmune no es capaz, ¿no? De bloquear esos agentes, ¿no? Como decía, la cirrosis está presente en un alto porcentaje en pacientes con hepatocarcinoma, ¿no? Y asimismo la infección con hepatitis B y C, ¿no? También está sea con cirrosis o sin cirrosis, en un porcentaje de 54 y 31% de hepatitis B y C, ¿no? Como les decía, también hay casos en donde puede ser positivo el antígeno de superficie, pero en donde no hay cirrosis subyacente. Otro factor de riesgo es la historia familiar de enfermedad, ¿no? La edad por sí también es un factor de riesgo. A mayor edad, mayor posibilidad de que pueda desarrollar cáncer, ¿no? El hombre, el sexo masculino también tiene un riesgo mayor, como hemos visto, sea digamos, así sea la diferencia poca o alta, dependiendo de la región, pero el hombre tiene más riesgo de cáncer de hígado. El consumo alto de alcohol también está establecido que ¿no? Produce daño hepático, cirrosis y por consiguiente cáncer. Les decía que había una sustancia que se llama aflatoxina, ¿no? Aflatoxina, que es un hepatocarcinógeno potente, natural, que produce mutaciones en el gen P53, y que si se asocia al virus de la hepatitis B, digamos, la posibilidad de hepatocarcinoma son bastante altas, ¿no? Este aflatoxina es producido por un hongo que se llama Aspergillus flavus, ¿no? Que se desarrolla, ¿no? O crece más en sitios cálidos y húmedos, ¿no? En donde zonas calientes, zonas tropicales, por ejemplo, en Asia, donde existen los monzones, ¿no? Lluvias fuertes y asociadas a un clima muy caliente. Entonces, esos granos, o sea, se desarrolla digamos, en granos almacenados, maíz, en fin, cereales, ¿no? Y ahí se desarrolla el hongo. El arroz también
sabemos que los países asiáticos son productores de arroz en alta cantidad. Entonces, en donde almacenan su arroz, sus cereales, sus granos, ahí se desarrolla el hongo porque es un ambiente húmedo, favorable para el hongo, y produce esta toxina. Y esas personas consumen esos granos, esos alimentos, que es donde encuentra la toxina, y entonces la posibilidad de desarrollar cáncer de hígado es bastante alta. El tabaco también está asociado con factores de riesgo, no es muy alto, pero sí está asociado en bueno, un factor que puede contribuir al desarrollo de cáncer de hígado. Entonces, en general, los países de desarrollo, entre los cuales se encuentra el Perú, ¿no? Pero que felizmente por motivos, digamos, diversos, la incidencia no es muy alta de cáncer de hígado, pero en otros sitios sí es alta, como hasta un 84%, ¿no? Otros factores de riesgo también están los desórdenes metabólicos, como la obesidad, ¿no? La diabetes, ¿no? Y como les decía, también la que se llama actualmente, bueno, enfermedad de hígado graso no alcohólico. Esta enfermedad de hígado graso no alcohólico, cuyas siglas son NAFLD, es en términos, 9410. en términos claros, digamos, más, digamos, concretos, es lo que se llama la esteatosis hepática, la esteatosis hepática. Y eso, cuando uno ve los informes sea de ecografías o tomografías, informa el radiólogo, esteatosis hepática leve, moderada, en fin, ¿no? Y entonces eso debe, si bien eso no es cáncer, no es nada más, no es dañino, etcétera, en realidad debe preocupar y ser motivo de consulta, ¿no? Se desarrolla aproximadamente, o sea, la esteatosis en un 30% de la población adulta, en 90% de pacientes con obesidad mórbida, que sobre todo que tienen índice de masa, ¿no?, corporal mayor de 40 o más, ¿no?, kilogramos por metro cuadrado. En los diabéticos también se es frecuente el hígado graso, la esteatosis, ¿no? Y como se dice, situación un poco más avanzada de esta enfermedad de hígado graso no alcohólico es la esteatohepatitis, que conocida como NASH, ¿no? La hepatitis ya es una etapa un poco más avanzada de esta enfermedad. También se estaba estudiando el efecto de la polución del aire, ¿no? Especialmente que dice PM2.5, ¿qué es eso? Son partículas microscópicas, ¿no? Micrones, ¿no? Que tienen un diámetro, ¿no?, de 2 millonésimas prácticamente, ¿no?, de metro, 2.5 micras o menos, ¿no? Y que lógicamente son inhaladas, ¿no?, y pasan a la sangre. Y igualmente químicos industriales como cloruro de vinilo, benceno, arsénico, están asociados a un riesgo aumentado de cáncer de hígado y también a una menor sobrevida. En cambio, por ejemplo, ¿no?, el consumo del café, ¿no?, según estudios preliminares, parece disminuir el riesgo de hepatopatía y cáncer, ¿no?, hepatocelular, ¿no?, en los estudios que se han hecho. También son estudios, indicios, no son concluyentes, que el consumo prolongado de metformina en pacientes diabéticos, el propanolol en pacientes afectados, ¿no?, por hepatitis C, las estatinas, ¿no?, lo que se da para el colesterol, o la aspirina pueden asociarse a una disminución en la incidencia de carcinoma hepatocelular, ¿no? Bueno, todo eso está en relación ¿no?, o decirse, a los factores que pueden desarrollar cáncer. Ahora, y el objetivo de estos trabajos de prevención, ¿no?, y detección temprana es no llegar a lo que estamos poniendo aquí, lo que, ¿no?, que dice clínica, a que el paciente tenga dolor abdominal, pérdida de peso, debilidad, llenura, porexia, distensión abdominal, ictericia y vómitos. No, eso es no, lo que no queremos. El paciente que uno va digamos, a ser el objetivo para la prevención y detección no son estos pacientes que llegan con estos síntomas, que al examen tiene hepatomegalia, ascitis, ictericia, debilidad, fiebre, ¿no? Que como vemos ustedes, que dice, estos síntomas son enfermedad avanzada, ya son incurables, con enfermedad con sobrevida muy baja, ¿no? Entonces, el objetivo de toda de esta charla, ¿no?, de conferencia, es justamente ir viendo, ¿no?, los procedimientos para hacer una prevención, una detección temprana y prevención de esta enfermedad, ¿no? No esperemos que el paciente venga
con molestia. El paciente en una etapa temprana de cáncer es asintomático, no tiene molestia, ¿no? Y los estudios deben ir a ellos, justamente. Nuevamente, acá vemos un caso avanzado de cáncer que le presenté hace rato, igual, ¿ven? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La detección o el screening tiene que ir dirigido a pacientes de riesgo, y por eso hemos estado hablando justamente de los riesgos de tener cáncer de hepático, ¿no? Hemos visto qué pacientes pueden estar en riesgo, y a esos pacientes debe ir dirigida no, no es un estudio que va dirigido a todo el mundo, no, es dirigido a pacientes con riesgo de cáncer de hígado, que debe realizarse cada 6 meses, y básicamente son de laboratorio hacer ¿no? el marcador tumoral, ¿no? Para hígado, alfa-fetoproteína, que sus siglas son AFP, y una ecografía abdominal, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá, la ecografía abdominal y la alfa-fetoproteína, estas son recomendaciones, ¿no? De las pautas de la NCCN, ¿no? En la cual puede salir el informe positivo para alfa-fetoproteína, ¿no? Según la AFP, o un nódulo, ¿no? Por ultrasonido que sea igual o mayor a 10 milímetros. Entonces, esos casos necesitan otros estudios, como dice, pruebas adicionales. Si el nódulo por ultrasonido, por ecografía, es menor de 10 milímetros, se debe repetir el estudio, tanto de ecografía como alfa-fetoproteínas en 3 a 6 meses. Y si es negativo, ¿no? También igual, para confirmar, hay que repetir la ecografía y la alfa-fetoproteína en 6 meses para confirmar. Pero ojo, que dice acá, la alfa-fetoproteína, ¿no? En este caso de acá, ¿no? O acá, por ejemplo, ¿no? La alfa-fetoproteína positiva, ¿no? La alfa-fetoproteína positiva, ¿no? O en aumento, también puede estar en aumento en los estudios que uno hace, justifica la realización de una tomografía o resonancia independientemente del resultado de la ecografía. O sea, la alfa-fetoproteína per se, aunque la ecografía diga que está normal todo, ¿no? Hay que hacer una tomografía o resonancia, ¿no? Y bueno, entonces en lo que se encuentra positivo, tanto imágenes como o en la alfa-fetoproteína, ¿no? Hay que hacer una tomografía, ¿no? O una resonancia magnética, ¿no? Multifásica abdominal. De acuerdo a eso, ¿qué cosas se encuentra? Se encuentra algo, se detecta algo, ¿no? Y que nos dice que definitivamente es un hematocarcinoma. Entonces esto ya va a estudios para tratamiento. En donde hay dudas, definitivamente no se puede decir que es un hepatocarcinoma, pero tampoco se puede decir que sea benigno, está sospechoso, tiene que hacer otras pruebas, entre las cuales puede haber, ¿no? Incluso una biopsia, ¿no? Y en fin, una serie de estudios que podrían, digamos, aclararnos, ¿no? Si es que las imágenes que son sospechosas, ¿no? Deciden o una intervención o simplemente una observación. Y en otros casos las imágenes y los resultados van a ser definitivamente benignos, pero igual tiene que rezar para hacerse una detección en 6 meses, ¿no? Igual con alfa-fetoproteína y con tomografía, ¿no? Y cuando no se observa lesiones, ¿no? Igual también el paciente en riesgo, porque ojo que estos pacientes son pacientes en riesgo, ¿ya? No es que ya salió negativo y sea Dios hasta aquí a 10 años, no. Estos son pacientes en riesgo y que continuamente tienen que estar en evaluación, ¿no? En prueba de detección, según el NCCN, debe ser cada 6 meses. Bueno, en una radiografía, ¿no? Bueno, estas son las características, ¿no? Que puede presentarse, bueno, pero esto solamente ya es, como digo, si es que el caso que sea positivo, incluso hasta acá, esto ya son cosas avanzadas, que como le decía hace rato, no es el objetivo digamos, de los programas de detección, detectar pacientes con derrame pleural, con ascitis, etc. Eso no. Entonces, nuestro objetivo son los pacientes asintomáticos, aparentemente sanos, pero en riesgo. Igual vemos acá en la tomografía una imagen en el hígado. En estos casos, el paciente puede estar asintomático, pero presenta esta imagen. Entonces, bueno, como les decía, había que ya si salía positivo, etcétera, había que hacerle una reevaluación de tratamiento, en lo cual uno tiene que evaluar todos estos factores, como de reserva hepática, ¿no? Reserva quiere decir que si el hígado funcionalmente está bien o no, qué otras enfermedades tiene, en qué estadio se encuentra, puede ver ¿no? Pedir un set de hepatitis, perfil hepático para ver cómo está funcionando, quiere decir una serie de cosas, ¿no? Y además de eso, ¿no?
Esto de la reserva hepática significa que también cuánto yo voy a sacar de hígado y cuánto le voy a dejar de hígado sano al paciente, ¿no? O sea, eso antes de hacer tratamiento. Bueno, este es el estado de revisión de Child-Turgot, para ver la disfunción hepática. Los pacientes que se operan son generalmente pues, la Child A, ¿no? En la cual se evalúa todos estos elementos, factores, ¿no? En donde todo es negativo, ¿no? Buen estado nutricional, no hay ascitis, no hay encefalopatía, la bilirrubina está por debajo de 2, buena albúmina, tiempo de cronomina está bien, en cambio el B ya está un poco más deteriorado y el 3 bastante pobre, ¿no? Bueno, cuando es potencialmente reclable, como les decía, el Child A o B, solamente el B en casos lesionados, en fin, todo lo que se determina si es resecable, inoperable, etcétera, que es lo que no es el tema, la razón de la exposición ahorita, ¿no? Este es el hígado, los diferentes segmentos que pueden extirparse. Bueno, y vamos a la prevención. Hay una prevención primaria, ¿no? Prevención primaria en donde, digamos, dirigido, ¿no? Dirigido a evitar la enfermedad, ¿no? Lógicamente, en esta prevención, ¿no? Como digo, hay que conocer todos los factores que intervienen. Hay factores en los cuales nosotros no podemos, lógicamente, modificar, ¿no? Pero que sí, cuando son pacientes de riesgo, por ejemplo, es como decir, para cáncer de piel, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué pacientes tienen más riesgo? Los pacientes que tienen piel blanca. Eso no lo pueden evitar, esa forma, eso no hay forma de evitarlo. Pero ¿qué puedo hacer? Evitar el contacto, la exposición frecuente al sol, cubrirme, en fin, ¿no? Pero el factor de riesgo lo tengo, ¿no? Pero ese factor de riesgo necesita también otros factores para desarrollar cáncer. En este caso, ¿no? Hay, como hemos visto, que el paciente hombre tiene más riesgo, el paciente asiático tiene más riesgo, ¿no? Entonces, la edad misma, entonces, todo eso, indudablemente, que son factores de riesgo, pero que podemos, digamos, evitar, ¿no? Hacer prevención primaria, ¿no? Y entre estos está, pues, lo principal es la vacunación contra la hepatitis B, ¿no? Se ha demostrado que la vacunación contra la hepatitis B está reduciendo la incidencia de cáncer, de hepatocarcinoma, ¿no? Hay estudios al respecto. Otros son hábitos higiénicos y estéticos, lógicamente. La hepatitis ¿cómo se adquiere, ¿no? Por la mala higiene, en fin, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener cuidado, ¿no? Evitar el alcohol y el tabaco también, esos cosas son factores que se pueden evitar. Hay que educar a la población, ¿no? Tratamiento de la hepatitis B y hepatitis C. Ahora hay tratamientos, ¿no? Hay tratamientos para la hepatitis C y también para la hepatitis B, ¿no? Medicamentos antivirales, ¿no? Que pueden, digamos, eliminar el virus y disminuir la incidencia de cirrosis y también disminuir la incidencia de hepatocarcinoma, ¿no? Igualmente, hacer prueba de detección, ¿no? De infecciones por hepatitis B y C, evitar bueno, ya está en el alcohol y tabaco, ya lo estamos repitiendo. Mantener un peso saludable, ¿no? Como he visto ahí, también el peso influye, ¿no? El índice de masa corporal alto influye sobre la posibilidad de carcinoma. O sea, hay que tener en cuenta, ¿no? Que no es un solo factor el que interviene, igual que en la mayoría de cánceres, no es un solo factor, es una suma de factores que se presentan y que contribuyen, ¿no? A desarrollar cáncer, como en este caso en el hígado. Igualmente, y sobre todo esto va dirigido al personal de salud, evitar el contacto con la sangre o líquidos corporales de otras personas, tener mucho cuidado, ¿no? Con cuando se manejan pues agujas, ¿no? Jeringas, en fin. Y también, como hemos mencionado, la hepatitis C es un agente, un virus que produce enfermedad, ¿no? O mejor dicho, la hepatitis C por sí es mucho más dañina que la hepatitis B, produce más cirrosis y entonces, y es más crónica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, yo lo que me parece, no sé si lo habrán cambiado, pero entre lo que se pide para los análisis para pacientes que van a ser intervenidos, piden, ¿no? Hepatitis, antígeno superficie de hepatitis B, pero no piden evaluación de hepatitis C, me parece, no sé. Yo particularmente sí le pido a todos mis pacientes también que se haga prueba de hepatitis C, ¿no? La prevención secundaria
Bueno, la prevención secundaria es cuando o sea, mejor dicho, la prevención secundaria es detectar la enfermedad en una etapa temprana, en una etapa en donde no hay molestias, ¿no? Entonces, entre eso está pues el diagnóstico precoz que hemos visto ahí, ¿no? O sea, en paciente, primero identificar las personas que están en riesgo, ¿no? Y a esas personas que están en riesgo hacerle ecografía junto con el marcador tumoral de alfa-fetoproteína, ¿no? Cada 6 a 12 meses. Ese debe ser la manera de operar en estos pacientes. Pero creo que lo primero es identificar pacientes de riesgo, lo cual tampoco no es fácil, me parece, ¿no? Pero eso es lo que, así queremos prevenir el cáncer hepático, el hepatocarcinoma sobre todo, tenemos que identificar personas que tienen riesgo. Bueno, como les decía, ahí está pues el paciente el cirujano haciendo proezas con el hígado, ¿no? Al final lo dejó pues ahí muy bien, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Pues, sana, digamos, entre comillas, ¿no? Pero al final no sabemos cuál irá su evolución, ¿no? Eh, eh, Hay un estudio, ¿no? Una publicación clásica del doctor Elo Ruiz, que es el hepatólogo, el cirujano de hígado quizás más famoso del INEM, en donde demuestra que al final, ¿no? Son casos avanzados, como le decía, los casos en el Perú y bueno, y muchos países no son casos que vengan temprano, pues son casos que son ya a etapa avanzada. Entonces, de todos los pacientes que él ha operado, de sus pacientes que ha operado, o mejor dicho, que se han operado en el INEM, solamente el 26% logra una sobrevida a 5 años. El 75 o 74% mueren. O sea, nosotros hacemos proezas, ¿no? Operando el hígado, ¿no? Pero al final los resultados, o sea, hacemos un gasto enorme, ¿no? Porque estas cirugías no son baratas, hacen un gasto enorme al paciente, al Estado, en fin, para conseguir pocos resultados. O sea, de cada 4 pacientes, solamente uno se logra salvar. Entonces, el hacer prevención es mucho más barato. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Guzmán. Una excelente presentación con un enfoque totalmente integral. Doctor, están mencionando a través del chat de manera interna su exposición que ha sido muy didáctica, muy resumida.